Hermano, buenos días. Este es un día de celebración. Hoy celebramos que Cristo ha resucitado. Él resucitó en un primer día de la semana, como hoy, luego de 3 días que estuvo muerto en la tumba. Y lo que celebramos es su poder sobre la muerte. La muerte y la resurrección de Cristo son parte de una sola y una misma obra maravillosa de Dios. Si no hubiera resucitado, su muerte no hubiese tenido fruto, no habría salvación, no habría perdón de pecados tampoco. Entonces, ambas son absolutamente esenciales. La resurrección de Cristo nos asegura, en primer lugar, nuestra regeneración. En segundo lugar, nuestra justificación y también nuestra resurrección con cuerpos perfectos. Vamos a tener un tiempo de oración, hermanos, para empezar nuestro tiempo de meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Y acompáñenme en este tiempo, por favor. Bendito Señor, gracias te damos en este día por tener esta oportunidad, Señor, para reunirnos, Señor, a la distancia, con el objetivo, Padre, de meditar en tu palabra, de, Señor, nutrirnos de ella, Señor, que nuestros espíritus puedan estar, Señor, regocijándose con la lectura y la meditación de tu palabra. Señor, pedimos por cada uno de nosotros que ministre, Señor, nuestros corazones. Abre, Padre, el entendimiento de cada uno para que podamos tener, Señor, comprensión de tu palabra. Guíanos en este tiempo, Padre. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos en este momento, que seas tú edificando a cada uno, Señor. Padre, gracias por este día tan especial, también en el que recordamos que nuestro Señor Jesucristo, luego de haber padecido, muerto y haber sido sepultado, se levantó de la tumba, Señor. Gracias por esto, porque nos asegura a nosotros cosas importantes para nuestra vida cristiana, para la seguridad que podemos tener, Señor. Gracias, Padre, por todo. Guíanos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre bendito del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, mencionaba hace unos momentos que la resurrección de Cristo nos da seguridad. Decíamos que nos asegura nuestra regeneración, y quiero leerles algunas porciones brevemente de la palabra de Dios. La primera que vamos a ver está en 1 Pedro 1:3 y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Está hablando aquí de la regeneración, de ese nuevo nacimiento que es posible gracias a que la resurrección de Jesucristo fue algo real. También asegura nuestra justificación. En el libro de Romanos 4:25 podemos leer: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la resurrección del Señor nos asegura pues la justificación. Somos declarados delante de Dios como que no somos ya culpables, sino justos. Eso es lo que también nos dice la palabra de Dios. Cuando Cristo resucitó, esto significó que el Señor aprobaba y aceptaba su obra redentora, ¿no? Y por medio entonces de esa resurrección, nosotros somos declarados justos delante de Dios, no somos ya culpables delante de Él. Y finalmente le decía también que asegura nuestra resurrección, y vamos a leer ahí en 2 Corintios 4:14, 2 Corintios 4:14, dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús
a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. También esta es una garantía de nuestra resurrección con cuerpos perfectos. Entonces, tenemos tremendas promesas del Señor, esta obra que hizo Dios de haber resucitado al Señor Jesucristo de los muertos, nos da esta seguridad, ¿no? Haber sido regenerados, justificados y también la promesa de que seremos resucitados también con Cristo. Los evangelios contienen testimonios abundantes acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Desde los anuncios del mismo Señor en varias oportunidades, donde Él, cuando hablaba, cuando le enseñaba a sus discípulos y apóstoles, les declaraba acerca de su muerte y de su resurrección. Los evangelios, pues, tienen abundantes detalles también de la resurrección del Señor, cuando ya esto fue una realidad después de su muerte. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan, pues, la resurrección del Señor, los detalles de su resurrección, que son muy importantes. También el libro de los Hechos nos cuenta de la predicación de la resurrección de Cristo por los apóstoles. Hay abundante detalle de esta predicación, la proclamación de la resurrección del Señor Jesucristo. Las epístolas también nos hablan de Jesús el Salvador, vivo, reinando y siendo la cabeza de la iglesia, y a quien hay que alabarle, hay que adorarle, ¿no? Y en el libro de Apocalipsis vemos también, pues, al Señor Jesucristo reinando, al Cristo resucitado, y también nos predice su regreso, ¿no? Su regreso. Entonces, todo el Nuevo Testamento da testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, la verdad que encontramos entonces en las Escrituras es que el Señor resucitó. Cristo vive, Él ha resucitado de los muertos. Yo quiero en esta mañana leerles una porción del libro de 1 Corintios en el capítulo 15, donde el apóstol Pablo, en todo este capítulo 15, habla bastante acerca de la resurrección de Cristo, además de la resurrección de los muertos. Este es un capítulo muy, muy extenso, donde encontramos, pues, esta enseñanza sobre la resurrección del Señor Jesucristo, y vamos a leerla. Voy a leerles del versículo 1 hasta el 20, y luego vamos a ver, pues, también a mencionar algunas cosas brevemente de este capítulo y ver cuáles son las evidencias que encontramos en la palabra de Dios acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, voy a leer para ustedes primero a los Corintios, capítulo 15, los versículos del 1 hasta el 20. Dice así la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Tenemos entonces esta porción de la palabra de Dios que vamos ahora a revisar, no de manera exhaustiva, y vamos a ver también, como les mencioné antes, las evidencias que hallamos en las Escrituras por las que podemos tener la seguridad de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar nuevamente por esta porción ahora, para que el Señor pues pueda también abrir nuestro entendimiento ahora que estemos meditando en este capítulo 15 del libro de Primera a los Corintios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por este tiempo, gracias por tu palabra, Padre. Sabemos que en ella tenemos la enseñanza para nosotros acerca de la doctrina que hay en tu palabra. Y Señor, pedimos tu ayuda. Señor, pedimos que seas tú enseñándonos a cada uno, abriendo nuestro entendimiento, porque, Señor, sabemos de que si tú, Señor, no haces que comprendamos tu palabra, Señor, no está en nuestros medios. Eres tú, Señor, quien abre nuestra mente, nos ayuda, Señor, a la comprensión de tu palabra. Guíanos, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tenemos esta enseñanza de Pablo, este capítulo, donde él está enseñando a los hermanos ahí en la iglesia de Corinto, y el tema que él está enseñando aquí, y sabemos porque lo hemos comentado en otras oportunidades, que él está aquí respondiendo a interrogantes que tenían los hermanos ahí en Corinto. Habían enviado una carta a Pablo, estaban pasando algunos problemas en la iglesia, y uno de ellos era acerca de la resurrección. Entonces él le escribe toda esta carta, y en particular este capítulo, para aclarar pues el tema de la resurrección. Hay realmente resurrección de los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos también, ¿no? Esa es la enseñanza que aquí encontramos. La resurrección corporal del Señor Jesucristo es un hecho real que está relatado en el Nuevo Testamento y es algo fundamental para la fe cristiana, como estábamos mencionando también al principio. Las apariciones del Señor Jesucristo luego de la resurrección establecen la verdad de su resurrección, de modo que no queda ninguna duda. No debe haber ninguna duda para el cristiano acerca del hecho real de que Cristo resucitó de los muertos.
el Señor Jesucristo, bueno, Dios también, escogieron hombres para que fuesen testigos de la resurrección de Cristo. Dios estableció, en contra de lo que muchos dicen, que sí hay resurrección. Y hemos estado viendo aquí en esta porción de la palabra de Dios que hemos leído, que acerca del Evangelio, lo que comprendía el Evangelio que fue predicado por Pablo y por los apóstoles, de acuerdo a ese Evangelio ellos habían creído, los corintios, y comprendía pues la muerte de Cristo, pero también su resurrección. No solamente su muerte, sino la resurrección del Señor Jesucristo. Era lo que ellos habían recibido, lo que Pablo les había predicado, y por causa de ello, de haber creído en el Evangelio que pues establecía o enseñaba la muerte y la resurrección de Cristo, por esa causa los corintios habían tenido también la salvación, ¿no? Ellos eran salvos de sus pecados, ¿no? Conforme a las Escrituras. Ahora, la enseñanza que ellos habían dado era que el Señor Jesucristo había muerto, conforme a las Escrituras, había sido sepultado y que Él había resucitado al tercer día, como está aquí en el versículo 4, conforme a las Escrituras. Y también en esta porción, Pablo dice que habían hombres que habían sido escogidos por el Señor, a quien Cristo se había aparecido luego de su resurrección. Él se apareció a hombres, y hay una lista aquí, ¿no? de estos hombres, menciona ahí todo un orden. Cefas habla de los 11, ¿no? O los 12 le dice aquí, ¿no? Era la manera en que se mencionaba a los apóstoles. Después dice a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales algunos viven todavía y otros ya duermen. Después dice Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, al mismo apóstol Pablo. Entonces, habla aquí de 500 y menciona un hecho muy importante, dice, algunos viven, otros ya duermen. Ahora, cuando dice Pablo aquí, algunos viven, se refiere a que como no había pasado mucho tiempo todavía cuando Pablo escribe este libro, había la posibilidad de que cualquier persona que leyese esta carta, que escuchase acerca de esta carta y de la enseñanza de Pablo acerca de la resurrección, podía buscar a alguno de estas personas, estos hermanos que habían visto a Cristo resucitado, y poder escuchar su testimonio, poder preguntarle a ellos, ¿es cierto esto? Y ellos podían dar pues el testimonio de que esto fue algo real, ¿no? Esto fue verdad. Entonces, había gente que todavía estaba viva en ese momento y que podían dar fe también de que el Señor Jesucristo realmente resucitó de los muertos. También establece Pablo aquí algo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, ¿no? Ahí leemos, dice, pero si se predica, verso 12, de Cristo que resucitó de los muertos, entonces Pablo está diciendo de que la predicación de los apóstoles, de los creyentes hasta ese momento, incluía la resurrección de Cristo de los muertos. Entonces él dice, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Habían algunos hermanos que estaban teniendo algunas dudas acerca de la resurrección. En hasta este tiempo que Pablo escribe
esta epístola, la enseñanza apostólica y de todos los creyentes, ¿no? La proclamación, la predicación era: Cristo murió y resucitó de los muertos. Pero habían creyentes en Corinto que venían pues de entre los paganos, los gentiles, donde habían enseñanzas que traían ellos de su trasfondo pagano, y donde había personas que decían de que el cuerpo era absolutamente pecaminoso, y pues que era imposible, ¿no?, que Cristo haya resucitado nuevamente a un cuerpo, ¿no?, sabiendo que el cuerpo es pecaminoso siempre. Entonces habían dudas ahí, ¿no?, entre los hermanos: ¿cómo es posible que haya resurrección si hablan de que la carne es absolutamente pecaminosa? Por otro lado, habían creyentes de origen judío que provenían también de un trasfondo saduceo probablemente, y sabemos que los saduceos no creían en la resurrección. Hemos visto ahí en los evangelios que el Señor tuvo varias confrontaciones con los saduceos, y donde Él les demostró y les enseñó en base a las Escrituras que en el Antiguo Testamento pues se hablaba acerca de la resurrección. Y les decía: ustedes están equivocados, ¿no?, porque están ignorando las Escrituras. Entonces, probablemente por esa razón había hermanos que estaban teniendo algunas dudas acerca de la resurrección, y por eso es que Pablo pues va a dar esta enseñanza, ¿no? La resurrección es algo real. Ahora, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría? Se plantea este escenario, Pablo. ¿Qué pasaría si no hay resurrección? Si lo que algunos gentiles o los saduceos afirman: no, es imposible, no creemos, no hay resurrección. ¿Qué pasaría en este escenario? Pues si no hay resurrección de los muertos, como decían los saduceos, o decían también algunos paganos, entonces Cristo no resucitó de los muertos. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó, ¿no? Si no hay resurrección, dice Pablo, entonces nuestra fe es vana. Si no hay resurrección, somos falsos testigos, porque predicamos que Cristo resucitó, y si Él no resucitó porque no hay resurrección, entonces somos hallados falsos testigos. La predicación es vana también. Si no hay resurrección, dice Cristo, aún estamos en nuestros pecados. O sea, no hay perdón por los pecados. Estamos en los pecados, ¿no? Lo que decíamos antes acerca de la regeneración, ¿no?, acerca también de la justificación, de la seguridad de resucitar con Cristo, no serían reales, ¿no? Eso serían las consecuencias de que no hubiese resurrección. Pero Pablo va a concluir en el versículo 20, ¿no?, y él va a decir: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. El Señor Jesucristo sí resucitó de los muertos. Y lo que vamos a ver en esta mañana son pues algunas evidencias, ¿no?, de la resurrección del Señor Jesucristo. Hay un escritor bíblico, su nombre era, su apellido, Harrison. Él establece 3 evidencias, y definitivamente esto, vamos a ver si estas son reales, ¿no?, si encontramos esto realmente en la palabra de Dios. Él establecía 3 evidencias de la resurrección que establecían la resurrección de Cristo. La primera es la tumba vacía. La tumba estaba vacía. La segunda es que la aparición de Cristo resucitado a sus discípulos, ¿no? La segunda evidencia sería que Él se apareció luego
de haber resucitado, se apareció vivo a sus discípulos. Y una tercera evidencia sería que la aparición del Señor a los discípulos provocó una transformación en sus vidas, ¿no? Son tres evidencias y vamos a ver pues si realmente esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Vamos a examinar la primera, entonces, ¿no? Que la primera evidencia sería la tumba vacía. La tumba estaba vacía. Ahora tenemos que señalar algunos hechos que son interesantes. Los discípulos del Señor Jesucristo estaban perplejos en cuanto a la muerte del Señor. Ellos no estaban preparados, ¿no?, para la muerte del Señor Jesucristo. No entendían que Cristo hubiese muerto. Esto es una realidad que encontramos en la palabra de Dios. De tal manera que cuando Cristo muere, ellos están devastados y no tienen ni la más mínima esperanza de que el Señor pudiese resucitar. Ellos no. Cuando el Señor muere y es llevado al sepulcro, todos están pero anonadados, están totalmente ellos atribulados, no entienden qué es lo que ha podido pasar, por qué el Señor ha muerto. Y no hay en ellos ni la más mínima esperanza de que Él pudiese resucitar de los muertos. Quiero que veamos algunos versículos. Vamos a ir en primer lugar al Evangelio de Lucas, el capítulo 24, y vamos a leer los versos del 19 al 24. Ahí encontramos esa aparición del Señor a dos discípulos que van camino a Emaús. Vamos a leer ahí, Lucas 24, 19 al 24. Dice, entonces Él les dijo, ellos están caminando a Emaús y se les acerca el Señor Jesucristo, como que no sabe nada, y les pregunta, ¿no?, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están tristes? Bueno, vamos a leer el verso siguiente. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y la crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él es el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, ahí vemos que era el pensamiento de los discípulos, de los apóstoles, ¿no?, que Él iba a ser el que redimiera a Israel, que así instauró el reino de Dios. Pero ha muerto, lo mataron los religiosos, ¿no? Y ellos, ahora está esto que dicen estas mujeres, ¿no?, que por supuesto no es absolutamente creíble, que dicen de que dijeron que Él vive, ¿no?, o sea que había resucitado, y que el testimonio que ellas daban, ¿no?, ellas no dijeron que le habían visto, sino que habían visto visión de ángeles. O sea, había un testimonio de mujeres y de ángeles acerca de que Él vive. Pero además, algunos de ellos también habían ido al sepulcro y habían hallado, como las mujeres habían dicho, que era, cuando vemos pues el relato en los evangelios, ¿no?, que estaba el sepulcro vacío, ¿no?, que no había el cuerpo del Señor Jesucristo.
Vamos a leer un versículo también en Lucas 18:34. Dice así, pero ellos, esta porción se llama nuevamente Jesús anuncia su muerte, ¿no es cierto? Dice el verso 34, después el Señor les habla de su muerte y resurrección, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Entonces, las varias oportunidades en las que el Señor les habla de su muerte y de su resurrección, dice la palabra de Dios, que ellos nada entendieron, ¿no? Ellos nada habían entendido acerca de lo que el Señor les decía. Nada comprendieron, porque ¿qué había pasado? Esta palabra les era encubierta. ¿Qué significa esto? Dios les había encubierto. El poder de Dios había hecho que ellos escuchasen muchas veces del Señor que iba a morir y iba a resucitar, pero sus ojos estaban como tapados. Ellos no podían entender esto que el Señor les decía. No entendían acerca de su muerte y de su resurrección. Entonces, ellos no estaban en absoluto preparados para la resurrección del Señor. No era lo que ellos esperaban, ¿no? Que el Señor había muerto, fue sepultado. Entonces estaban diciendo, uy, es el tercer día, el Señor hoy día va a resucitar. En absoluto. Cuando vienen las mujeres, ellos no creen. En varias ocasiones hay el testimonio de algunos que le ven y ellos no creen, no creen en la resurrección del Señor. A pesar de que había testimonio, decían, de ángeles y de discípulos, ¿no? De que la tumba estaba vacía, pues ellos no lo creían. Vamos a ver en el mismo Lucas 24, del 2 al 6, el primer día de la semana, temprano fueron las mujeres con las especias aromáticas, dice estos versos del 2 al 6, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿No? Acordaos de lo que os habló. No está el cuerpo del Señor. Los ángeles van a decirles que Él ha resucitado porque buscan entre los muertos al que vive. En Juan 20 también encontramos el relato ahí, ¿no? En los versículos 2, 5, 6, 7, 8 y 9, de Juan y Pedro corriendo al sepulcro cuando las mujeres le dicen, llega Juan primero, llega hasta la entrada del sepulcro, no entra, ve adentro la sábana en que habían envuelto al Señor, el sudario en que habían envuelto su cabeza, allí estaban, el sudario enrollado, la sábana ahí sobre el lugar donde habían puesto al Señor, pero Él no está. Llega Pedro, él sí entra hasta el sepulcro y ve esto, no está el cuerpo del Señor. Marcos 16, 5 y 6 también dice, ¿no? Hay un joven con ropa blanca que dice, ha resucitado, Él no está aquí, ¿no? Mirad el lugar donde le pusieron. En Mateo 28, 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. El testimonio que los apóstoles están recibiendo de ángeles acerca de su resurrección y el recordatorio de que él ya se los había dicho, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante que encontramos, ¿no? Los discípulos no habían entendido que el Señor iba a morir y resucitar, habían sido encubiertos su entendimiento para que no entendiesen esto, de tal manera que su resurrección es
totalmente una sorpresa. Totalmente ellos no lo esperaban. Pero encontramos algo muy interesante. Los religiosos sí habían entendido que él iba a morir y a resucitar. Ellos sí lo habían entendido perfectamente. Y en Mateo 27, versos 62 al 66, Mateo 27, del 62 al 66, vemos lo siguiente. Al día siguiente, que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿No? Entonces, ellos sí habían entendido, pero los discípulos no lo entendieron. Ellos habían ido a reclamarle a Pilato, pon una guardia, y lo pusieron. Y el sello de Roma, ahí en la roca, en la piedra, que habían puesto una piedra de gran tamaño para sellar la entrada de la roca. Pero quiero que veamos ahí en el mismo 27, el verso 42, cuando está el Señor crucificado, todavía no ha muerto. Ellos dijeron, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ellos están diciendo esto al Señor cuando aún vivía, pero esto es la manera, por supuesto, de burla. Pero va a pasar algo interesante. Vamos al siguiente capítulo, 28 del 2 al 4. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Este es el relato que hace Mateo, ¿no? Del ángel que quita la piedra que tapaba la entrada del sepulcro, ¿no? Hay todo algo sobrenatural que ocurre ahí, ¿no? Un ángel del cielo, y lo ven los soldados romanos. Y estos soldados quedan impactados como muertos, ahí temblando de miedo, ¿no? Eso es lo que pasa ahí. Y a partir del verso 11 encontramos el informe de la guardia. Y leemos ahí, mientras ellos iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué cosa pasó ese tercer día, ese día del domingo, el primer día de la semana? ¿Qué pasó? El Señor Jesucristo resucitó y su cuerpo ya no estuvo en el sepulcro. El relato de cada uno de los evangelios nos cuenta que fueron los discípulos, fueron a verlo y no lo hallaron, ¿no? El sepulcro estaba vacío. Ahora, si esto no hubiera sido así, si eso fue una mentira, ¿no? Que habían inventado pues los discípulos, las autoridades religiosas hubiesen podido presentar pruebas de que eso era una mentira. Y decir, mira, aquí está el cuerpo, la tumba no está vacía.
Aquí está el cuerpo, aquí está. Miren los clavos, miren el costado, aquí está el cuerpo muerto de Jesús. Es un embuste, es una mentira. Toda la vida estos han estado mintiendo al pueblo. Aquí está el cuerpo. Pero ¿saben? No hubo ni la más mínima prueba. No hubo ninguna prueba. Y ¿saben? Estos hombres no estaban esperando la resurrección. No tenían por qué haber inventado una resurrección. Porque ellos fueron sorprendidos con la muerte de Cristo. No lo esperaban. No habían creído que él iba a morir. Porque ellos estaban encubiertos en su entendimiento. Dios había hecho eso. De tal manera que tampoco esperaban ellos una resurrección. Y no esperamos que ellos podían haber urdido algún plan para que apareciese como que él había resucitado. Lo cierto es que el Señor resucitó y hubo muchísima gente o varias personas que fueron a la tumba y la tumba estaba vacía. El cuerpo de Cristo no estaba ahí. Ellos, de tal manera que estas autoridades religiosas tuvieron que mentir, que sobornar a los soldados romanos para que digan, ¿no? El cuerpo ha sido robado, no dormimos y vinieron los soldados y robaron el cuerpo, porque no iban a creer tampoco, ¿no? De que vinieron los discípulos y los derrotaron, ¿no? En una lucha, porque estos eran unos soldados muy experimentados, muy aguerridos, y no hubiesen permitido eso. Lo que ocurrió es que llegó ese ángel, ellos estuvieron aterrorizados y fueron a dar el informe. Ahora, algo interesante, cuando estos hombres, estos religiosos, reciben el informe de la guardia, de un ángel, ¿no? Y de que la tumba está vacía. Ellos, a pesar de que han dicho, si él baja de entre los muertos, vamos a creer, baja de la cruz, vamos a creerle. Pues era más fácil bajar de la cruz con heridas y todo de repente y ser sanado que resucitar de los muertos, ¿no? Cuando alguien está herido, está grave, está muy enfermo, nosotros podemos esperar todavía, la familia, quien sea, pueden tener alguna esperanza remota de que resucite, perdón, no ahorita, que se sane, que se salve, que viva, porque todavía hay en ese cuerpo herido, enfermo, chispa de vida. Pero cuando una persona muere, cuando una persona está muerta, no hay nada de vida ahí, en absoluto. Miren, hay un elemento interesante en la resurrección, ¿no? Esa señal de Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, ¿no? 3 días muerto. Y era porque los judíos creían de que hasta 3 días, el alma podía volver al cuerpo. Esa era una idea que ellos tenían. Y también algunos pueblos ahí de esos lugares creían eso. Entonces, como para que no hubiese ni la más mínima duda y digan, no, si es cierto, porque hasta el tercer día el alma puede volver al cuerpo. No, ya habían pasado los 3 días, ¿no? Y no había ninguna posibilidad. Entonces, pero estos hombres, a pesar de que la tumba estaba vacía, que el Señor había resucitado, miren, ellos no tienen ninguna idea de creer en Él, de reconsiderar su negativa, el haberle matado, crucificado. No, ellos no piensan para nada en eso. Ellos dicen, hay que pagarle para que ellos mientan y digan que el cuerpo fue robado. Eso es lo que piensan estos hombres. Entonces, este primer argumento es real. La escritura dice que la tumba estaba vacía. Y hubo varios testigos también, varias personas. Vemos a dos de manera simultánea que fueron
Pedro y Juan, cuando corrieron ahí en la hoguera de San Juan. Las mujeres también. Hubo un grupo de 12 que le vieron resucitado, dice la Escritura, y vamos a hablar de eso un poquito después. Entonces, la tumba estaba vacía. Hay gente que vio la tumba vacía. Entonces, esto es real. Tenemos el testimonio de la palabra de Dios de que la tumba estaba vacía. Entonces, esa primera evidencia de la tumba vacía es real, ¿no? Es una real evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ver la segunda, entonces. La segunda evidencia, y aunque ya hemos mencionado ya algo de esto en este primer argumento, es que esta segunda evidencia serían las apariciones de Cristo resucitado a sus discípulos. Las apariciones de Cristo resucitado a sus discípulos. Y ahora estuvimos leyendo pues esta primera epístola de Pablo a los Corintios, y Pablo presenta claramente y en orden, ¿no?, las apariciones del Señor Jesucristo resucitado a los discípulos, y lo vemos ahí en 1 Corintios del 5, 15, del 5 al 8. Ahí él menciona, ¿no?, varios en orden, cómo fueron las apariciones del Señor. Veíamos ahí a Cefas, ¿no?, a los 12 también, luego a Jacobo, ¿no?, a Jacobo con los 12, vemos a Pablo, ¿no es cierto? Antes de Pablo decía 500 hermanos a la vez, y decía que muchos viven, ¿no?, de tal manera que se les podría pedir su testimonio. 500 hermanos a la vez. Ahora, esto no lo encontramos en los evangelios, pero es el testimonio que da Pablo. Ahora, el testimonio de Pablo es valedero. El testimonio de Pablo y los escritos de Pablo están convalidados por Pedro en la segunda epístola de Pedro 3:16, ¿no? Él habla ahí de las escrituras y habla de los escritos de Pablo, le da el mismo, ¿no?, la misma autoridad que las escrituras. Y si algunos tuercen, para su propia condenación. Entonces, tiene valor el testimonio de Pablo. Dice que 500 hermanos a la vez, ¿no?, vieron, el Señor se apareció a ellos, 500 hermanos a la vez, ¿no?, de tal manera que podían garantizar su resurrección. Ahora, algo interesante es que las personas a las que Cristo se les aparece son personas que le conocen ampliamente, le conocen íntimamente, ¿no? No pueden confundirse, no es una persona que ha escuchado de Cristo y se le aparece de repente y dice, yo soy Cristo, y él dice, bueno, será pues. No, no es así. Son personas que le han visto por mucho tiempo. Los apóstoles han estado con el Señor más de 3 años. Entonces, ellos le conocen y pueden garantizar plenamente su identidad, que el que ellos están viendo y aparecido no es alguien que aparenta ser, que está diciendo que él es Cristo, pero realmente no lo es, y los está engañando. No es así. Eso sería imposible. Ellos, el Señor se les aparece a personas que pueden garantizar plenamente su identidad, ¿no es cierto? Y son personas que, conociéndole, han quedado plenamente convencidos de que Él es su Maestro. Él es Jesús. Él es el Señor, al que le han conocido, creído, acompañado por tanto tiempo. Entonces, ellos están convencidos no solamente porque vieron la tumba vacía, no porque ellos vieron la tumba vacía, están convencidos porque le han reconocido, ¿no?
le han reconocido. Ellos han podido verle al Señor. Ellos han podido ver su presencia con ellos. Han podido verle, tocarle al Señor Jesucristo. Su aparición también vamos a ver más adelante, que definitivamente pues va a tener cierto efecto también en sus vidas y sus ministerios, ¿no? El cristianismo va a basarse pues en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La predicación, la fe de los cristianos va a estar fundamentada, va a estar basada en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y ellos podían tener plena confianza porque había este doble testimonio. En primer lugar, la tumba estaba vacía y en segundo lugar, el Señor se le apareció, ¿no?, a una cantidad de personas que pudieron reconocerle completamente y estar convencidos, ¿no?, sin lugar a dudas, de que Él era el Señor. Y podían decirle a cualquiera: yo vi a Cristo resucitado, yo lo toqué, yo estuve con Él, ¿no?, por mucho tiempo. Ahora, hay algo interesante también. Hubo uno que dudó, ¿no? Uno recibió el testimonio de las mujeres, de los 12, ¿no? Todos, bueno, los 10, y Judas ya había muerto, ¿no? Le dijeron: hemos visto al maestro. ¿Y qué cosa dijo él? Que fue Tomás: si yo no veo, ¿no?, sus heridas, yo no meto mis manos meto mis dedos en las heridas de sus manos, si yo no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Pero ¿qué pasó? En una oportunidad él estaba y se apareció el Señor. ¿Y qué pasó? Pues dejó instantáneamente de dudar. En el mismo momento, cuando el Señor le dice: Tomás, ven, mete tu dedo acá y tu mano acá a mi costado, él se sintió absolutamente avergonzado, ¿no? Ya no era necesario. Él se le apareció el Señor también y dejó instantáneamente de dudar. Y le decía: si no veo, yo no voy a creer. Pero cuando él ve al Señor, ¿no?, en Juan 20, 28, ¿qué dijo él? Señor mío y Dios mío. Él reconoció a su Señor. Señor mío y Dios mío. Ahora encontramos testimonios, muchos testimonios en el libro de los Hechos acerca del cambio que hubo, y esto va a ser parte del tercer argumento. Pero el segundo es las apariciones del Señor Jesucristo resucitado ya a sus discípulos son una evidencia. Y ellos pudieron dar testimonio. Fue real. Hubo muchísima gente. Ahora, ¿qué decía la Escritura? El testimonio de dos personas es valedero, es creíble. El testimonio de personas tiene valor. Hasta el día de hoy podemos ir a cualquier corte y si hay testigos y juran su testimonio, la justicia les cree. Y la ley de los judíos también establecía: el testimonio de dos personas es creíble. Y hubo más de dos personas, ¿no? Los apóstoles, los discípulos, vieron al Señor. El Señor se les apareció. Ellos escribieron los evangelios, poniendo ahí su testimonio. Le vimos, le tocamos al Señor. Estuvimos con Él por mucho tiempo. Escuchamos sus enseñanzas hasta que Él ascendió a los cielos. Y esto es una evidencia contundente. Lo que ellos vieron fue suficiente para que ellos estuviesen
completamente convencidos, sin ninguna duda. Aún el incrédulo Tomás, ¿no? Fue suficiente lo que él vio para estar plenamente convencido de que el Señor había resucitado. Y tenemos la tercera evidencia, la transformación, ¿no?, que produjo la aparición del Señor en la vida de sus discípulos. Y vamos a ver algunas citas. Vamos a ver algunas citas en el libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos, desde el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Verso 32. Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién es el que está diciendo estas palabras? Es el apóstol Pedro. Cuando dio su primer discurso, su primera predicación, su proclamación del Evangelio. ¿Qué es lo que involucra esta primera proclamación? La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué dice él que Cristo resucitó? Porque él va a decir: nosotros somos testigos. Ahora, algo ha producido, algo ha obrado en la vida de este hombre, el haber visto a Cristo resucitado. ¿Qué es esto? Él ha cambiado totalmente. Del hombre temeroso, ahora es un hombre osado, valiente, para proclamar el Evangelio del Señor, ¿no? Yo le he visto al Señor resucitado. La idea que antes tenían ellos totalmente incompleta acerca de Cristo, del reino, del plan de Dios, del programa de Dios, ¿no?, ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora él proclama la resurrección de Cristo. Él tiene el valor para hacerlo. Vamos a ir un poquito más adelante a 3:15. 3:15. Dice, miren, ahí están los judíos, los que gritaron: crucifícale al Señor. Ahí están algunos también de aquellos que instigaron al pueblo. Y él dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Él ha cambiado. Él entiende perfectamente que el Señor se desapareció para que ellos fuesen testigos de este hecho tremendo. Este hecho que es fundamental para el mensaje del Evangelio, para la obra de Cristo, de la salvación. No solamente su muerte, es también su resurrección, para que nosotros podamos, pues, ser regenerados, justificados, podamos también tener la resurrección. Y vamos a ver otros 4:10, ahí al ladito nomás. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro está hablando estas palabras en la cara del concilio. Ahí están el sumo sacerdote, todos los grandes señores de la religión judía. En su cara le está diciendo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano. Ellos dan testimonio de la resurrección, ¿no? Es parte del Evangelio. Cristo está vivo. Él resucitó
de los muertos. Hoy día celebramos, hermanos, ese hecho glorioso. Nuestro Señor tiene poder sobre la muerte, sobre todo. Él está vivo, Él resucitó de los muertos. Y será, pues, la predicación de los apóstoles. Y vamos a ir finalmente a Hechos 10. Hechos 10, 41 y 42. 41 y 42. Está Pedro predicando ahí en la casa de Cornelio. Dice, vamos a leer de 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase su aparición. No todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, el Cristo resucitado. Ellos le vieron. El Señor de antemano, ¿no?, había ordenado que el Señor se apareciese a estos hombres para que fuesen testigos, para que predicasen al pueblo, para que testificásemos, ¿no?, que Él es el juez. En algún momento Él va a juzgar a vivos y muertos, pero la predicación ahí va pues a hablar de esa gracia de Dios para dar salvación a los hombres, para que los hombres puedan nacer de nuevo, puedan ser justificados. Y todo esto por la obra completa de Cristo, de morir y resucitar de entre los muertos, ¿no? Qué maravilloso, porque le habían visto, ellos valientemente testificaron, ellos cambiaron totalmente, y su testimonio ahora, su predicación, su proclamación es: Cristo resucitó de los muertos, Él vive, y nosotros damos testimonio porque le vimos a Él resucitado, bebimos y comimos con Él. Esta transformación que ha convertido a estos hombres temerosos en osados proclamadores del Cristo resucitado, pues tenemos otro ejemplo más. Y este ejemplo es Pablo mismo. Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Él está presente cuando Esteban, el testigo del Señor, es apedreado. Antes de morir, él está ya herido. Él dice que vieron estos hombres, estos judíos de algunas sinagogas, que estaban ahí discutiendo con él y apedreándole con el deseo homicida de destruirlo, de destrozarlo, de matarlo. Dice que vieron su rostro como un ángel. Y él dice una palabra que ellos lo llenó más de ira. Dijo, veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que dijo él. Y es peor. Y él dijo, pidió todavía que el Señor no le tomase en cuenta ese pecado, ¿no? Ese es el testimonio de Esteban. Pero ¿quién estaba ahí? Ahí estaba Pablo. Él vio todo eso. Por supuesto, no lo olvidó. Y para él en ese momento no significó nada. Más bien, a partir de ese momento, él comenzó a perseguir a los cristianos, a llevarlos a la cárcel, a golpearlos para que ellos blasfemen de Jesús. Y estaba en eso camino a Damasco, Saulo, el incrédulo, el perseguidor, y se le aparece Cristo. Él vio a Cristo resucitado y glorificado. Vio en un resplandor mayor que el resplandor del sol. Eso es lo que vio Pablo. ¿Qué va a pasar con Pablo? Él fue transformado totalmente. Transformado.
de ser el perseguidor, fue transformado a un sirviente del Señor. Uno que antes hablaba de que era un mentiroso y blasfemo hacia Jesús y todos los que le siguiesen, ahora está confundiendo y persuadiendo a los judíos por todo lugar de que Jesús es el Cristo, de que Jesús resucitó de los muertos. Lo vemos ahí en Atenas y en otras ciudades, hablando a la gente de Jesús, que va a ser el que juzgue, ¿no?, en el juicio final. Él resucitó de los muertos. Él es cambiado a un perseguido incrédulo, pero alguien que no creía en Cristo, pero sí creía en todas las escrituras del Antiguo Testamento. Pero cuando tiene un encuentro con Cristo, él ahora es un creyente en el Señor. Y el Señor transforma la vida de este hombre totalmente. Él sabe que va a enfrentar persecución y hasta aún la muerte, pero no tiene para él ninguna importancia. No va a hacerlo desistir. Entonces, el ver a Cristo realmente produce un efecto tremendo en la vida de los hombres que vieron al Señor Jesús. Todos los apóstoles, ¿no? Seguramente todo ese número de hermanos del que habla Pablo, y aún él mismo, totalmente transformados. Él da su testimonio aquí en 1 Corintios 15, ¿no? Los versículos 8, 9, 10, y vemos cómo ha cambiado su vida por haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Entonces, tenemos tremendas evidencias, hermanos, tremendas evidencias. Imagínense estos hombres, todos murieron por el Señor, todos murieron. Y no era que se habían complotado para decir una mentira, porque nadie muere por una mentira. Ellos murieron porque sabían que lo que ellos predicaban era la verdad del Señor Jesucristo. Yo quiero leerles una cita de un cristiano, un escritor cristiano, que decía lo siguiente, y también es para considerarlo como una evidencia también. Decía: la real evidencia histórica de la resurrección es el hecho de que fuera creída, predicada, propagada y produjo su fruto y su efecto en el nuevo fenómeno que era la iglesia cristiana. Y esto mucho antes de que los evangelios fueran escritos. Y esto, pues, tenemos que concluir que es cierto, ¿no? Los evangelios y todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos, pues, algunos años, algunas décadas después que los discípulos y apóstoles comenzaron a predicar. Ellos predicaron, apenas llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron a predicar. Y de inmediato se formó la iglesia. Y se comenzó a predicar, ¿no?, a propagar, a proclamar. Y mucha gente comenzó a creer y a seguir cada gente que se añadía a la iglesia. Ellos se añadían también a ese número creciente, ¿no?, ese ejército de soldados de Cristo proclamando el Evangelio, antes de que haya ninguna escritura del Nuevo Testamento. Cuando ya hay el Nuevo Testamento, por supuesto, hubo tremendas cosas, ¿no? Toda la revelación del Señor por escrito para la iglesia. Entonces, tremendas evidencias. La tumba vacía, la aparición del Señor, que dejó sin duda a todos sus apóstoles y discípulos, y la transformación de cada persona que pudo ver al Señor, verle resucitado. Entonces, hermanos, tenemos tremendas evidencias que nos llenan de
de certeza, de confianza en el Señor, de gozo también, ¿no? En su poder, el que tiene el poder para vencer la muerte, hermanos, es nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, la muerte tiene un tremendo poder, ¿no es cierto? Toda la humanidad sujeta a la muerte, pero al considerar que el Señor es el gran vencedor de la muerte, nos llena de esperanza, ¿no es cierto? Por eso Pablo podía decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo podía decir que la muerte es una ganancia. La muerte no es una pérdida, es una ganancia porque vamos a estar con Cristo. Entonces, esta resurrección de Cristo nos da la seguridad, hermanos, de que por el hecho de haber confiado en el Señor, nuestro Salvador, haber confiado porque su palabra nos dejó absolutamente convictos de nuestra convicción de pecadores. Pusimos nuestra confianza en Él, podemos tener ahora nosotros la certeza de que nuestros pecados fueron perdonados, de que el Señor nos ha justificado. Somos justos delante de Dios, de que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, de que un día vamos a resucitar con Él. Y saben, lo extraordinario de todo esto es que podemos confiar en Él, no en nuestras obras, no en nuestra fidelidad, no en que podamos perseverar. Podemos tener esta confianza por la obra completa de Cristo, de su muerte y de su resurrección, de que el Señor aceptó la obra de Cristo, su muerte, para que Él pudiese darnos la justificación de nuestros pecados. Entonces, tenemos la absoluta confianza, hermanos, en la obra del Señor Jesucristo. Y esto es motivo, por supuesto, hermanos, de regocijarnos, de estar gozosos, confiados de que en nuestras vidas no haya ninguna duda, nada en absoluto. Algunos de esos apóstoles y discípulos dudaban, pero el hecho que ellos desterrasen toda duda nos llena a nosotros de confianza. Evidencia que nuestro Señor resucitó, venció la muerte para nosotros. Entonces, también otra cosa que podemos ver de toda la evidencia bíblica que hemos visto, que hermanos, dentro del plan de Dios está el hecho que Él quiso que hayan testigos, que viesen, que comiesen, que viesen con el Señor para que testificasen de Cristo. Esto significa que las generaciones posteriores ya no debían testificar porque no lo vieron. No, hermanos, no. El Señor le dijo algo importante a Tomás cuando él dijo, Señor mío y Dios mío. Le dijo, Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hermanos, nosotros somos de esos hombres felices y mujeres felices que no hemos visto al Señor resucitado, pero hemos creído su palabra. Hemos creído su palabra. Y entonces nos convertimos también nosotros en testigos del Cristo crucificado. Cristo resucitó para que el pecador pudiese tener la salvación. Y ahora significa que eso hay que proclamarlo todos los días, siempre. El creyente, nosotros hermanos, tenemos que proclamarlo. Hermano, gloria a Dios por su obra maravillosa de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos llena de gozo. Gracias a Dios. Y debemos cada día estar glorificando su nombre por ese don tan grande que nos ha dado. Hermanos, gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Esto es una bendición del Señor. Vamos a terminar con un tiempo de oración en esta mañana.
en la que nos gozamos en su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a llegar al trono de la gracia con nuestra gratitud al Señor. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, en esta mañana por la salvación que nos has dado. Porque no hay, Señor, lugar a la duda. Señor, porque tu obra, Señor, es completa. Completa, Señor, en la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Y gracias te damos, Señor, por ese regalo perfecto, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque somos nacidos de nuevo. Somos hechos, Señor, delante tuyo, justos. Tú nos ves, Señor, sin pecado. Gracias, Señor, porque tenemos esa confianza, tenemos esa seguridad, Padre. Y, Señor, pedimos que ninguno de tus hijos, Señor, nunca, Señor, dude de esta obra preciosa, sino por el contrario, Señor, cada día queramos estar proclamando esta verdad en el mundo, proclamando esta verdad, Señor, en todo lugar, en las personas que nos rodean, sea en el trabajo, en todas partes, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Te pido, Señor, que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos. Y te agradezco por ello, por la obra que tú has hecho, Señor, en la vida de cada uno de ellos. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por estar también atentos a este tiempo. Y me despido de ustedes, hermanos. Ha sido un gozo estar compartiendo este tiempo. Y esta tarde a las 5:30 vamos a encontrarnos nuevamente. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y la semana pasada habíamos empezado a ver esta epístola a Filemón y vamos a terminar esta tarde esta carta tan pequeñita. Entonces, les invito a encontrarnos nuevamente hoy a las 5:30 de la tarde. Hermanos, que tengan un buen día, que el Señor los bendiga. Buenos días.